Declaración Americana también se suscribe el pacto, de 21 estados, ahora son 35, 21 de 35 suscribieron la Carta de la Organización de Estados Americanos. Entonces, en el sistema regional de protección, en el sistema interamericano, se fue creando diversos órganos de protección. El primero es la Comisión Interamericana en Washington, en 1959. En el año 1963 ya los individuos pueden presentar peticiones individuales con base en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, pero no es hasta que se aprueba el corazón del sistema interamericano, que es el Pacto de San José, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Precisamente se llama Pacto de San José porque se suscribe en San José de Costa Rica en 1979 y entra en vigor en 1978. Entonces, en 1978, ahí se habla en la Convención Americana de dos órganos de protección: la Comisión y la Corte Interamericana. La Comisión, que ya existía, y la Corte Interamericana, que surge a través del Pacto de San José. Ese es el pasado. Ahora vamos al presente. El presente es que la Corte Interamericana ya cumplió, o está cumpliendo, 37 años de existencia. En julio de 1979, 78 se crea, 79 se nombran los jueces, se empieza a funcionar y uno de estos 21, se empiezan a suscribir, los estados empiezan a suscribir el Pacto de San José y progresivamente también los estados van reconociendo la jurisdicción contenciosa de la Corte. Es decir, no inmediatamente que se suscribe el Pacto de San José por un estado, la Corte tiene competencia. Se requiere de un acto posterior o al mismo tiempo, pero en todo caso diferenciado, para otorgar competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si lo vemos en prospectiva, podemos ver que hoy el sistema interamericano en realidad tiene 4 velocidades o 4 intensidades. 4 intensidades. Una intensidad que podemos denominarla baja o mínima. De los 35 estados, hay 10 que no han suscrito el Pacto de San José. No han suscrito el tratado internacional más importante del sistema interamericano, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Quiénes son estos 10? Estados Unidos, Canadá. Bueno, Estados Unidos la suscribió, pero el Senado nunca la ha ratificado y se ve difícil que lo vaya a hacer, por lo menos en los próximos años. Pero Estados Unidos, Canadá y la mayoría de países caribeños anglófonos no han suscrito el Pacto de San José y por lo tanto, y menos, han reconocido la jurisdicción de la Corte. ¿Por qué digo que ahí es una intensidad baja? Porque la Corte Interamericana no tiene jurisdicción en casos contenciosos. Solamente puede emitir opiniones consultivas, o sea, cualquiera de los 35 estados le pueden solicitar a la Corte Interamericana cómo interpretar el corpus juris interamericano. No solamente se integra por la Convención Americana, sino también, y previamente, como decíamos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 1948, los 2 protocolos adicionales de la Convención Americana de Abolición de Pena de Muerte y, muy importante, el Protocolo de San Salvador, el protocolo facultativo, ¿no?, o adicional de derechos económicos, sociales y culturales.
que por cierto la Corte acaba de declarar violado por primera vez el Protocolo de San Salvador, el derecho a la educación. El derecho a la educación es el primer derecho económico, social y cultural explícitamente declarado violado, porque tradicionalmente la Corte ha protegido los derechos económicos, sociales y culturales montados en los derechos civiles y políticos, sobre todo derecho a la vida e integridad personal. Pero este corpus juris también se tiene que completar con la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, la Convención de Belém do Pará, para prevenir la violencia contra la mujer, ¿no?, que ya lleva más de 20 años en vigor, y es el tratado internacional interamericano más firmado. 33 de los 35 estados lo han suscrito. Fíjense, la Convención Americana solamente 25 estados y la Convención de Belém do Pará 33 de 35. Entonces, lo que quiero decir con esto es, primera, la baja intensidad son aquellos países que no han reconocido no han suscrito la Convención Americana ni han reconocido la jurisdicción de la Corte. Luego viene un segundo nivel de intensidad, que son aquellos países que han suscrito la Convención Americana, pero no han reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí tenemos 3 países. Granada, no Granada aquí, está aquí cerquita, unos cuantos kilómetros. Granada, que es un país del Caribe, Granada. Jamaica y Dominica. Han suscrito la Convención Americana, o sea, es aplicable las obligaciones derivadas de la Convención Americana, son aplicables a estos 3 estados, pero la Corte carece de competencia porque no han reconocido la jurisdicción de la Corte. Tercer nivel de intensidad, vamos hacia arriba, nivel de intensidad más alto. Son aquellos países que sí han suscrito la Convención Americana, que han reconocido la jurisdicción de la Corte, pero que luego la han denunciado. Esto es, la propia Convención Americana establece un procedimiento en el artículo 78 que pueden denunciar la Convención. Se llama denuncia el procedimiento por el cual deja de tener efectos la Convención en un país. Dice la Convención Americana que para que surta efectos esta declaración, debe de ser con un año de antelación y con causas futuras. Solo 2 países han denunciado la Convención, que son Trinidad y Tobago en el año de 1998, entró en vigor en 99, y Venezuela en el año 2012, todavía el general presidente Chávez vivo, denuncia la Convención y entra en vigor en 2013. Entonces ahí tenemos, ¿por qué estoy hablando de una intensidad mayor? Porque el propio artículo 78 de la Convención Americana establece que una vez que un país ha suscrito la Convención y ha reconocido la jurisdicción de la Corte, a pesar de la denuncia, la Corte Interamericana sigue teniendo competencia si los hechos presuntamente violatorios de la Convención se cometieron durante la vigencia de la Convención. Por ejemplo, en Venezuela estuvo vigente la Convención durante 30 años y siguen llegando casos a la Corte Interamericana presuntamente violatorios de la Convención, porque está dentro de la vigencia de la Convención. O los casos más importantes de Trinidad y Tobago contra pena de muerte fueron en 2005, 2006, y Trinidad y Tobago ya había denunciado la Convención en 98. Fíjense, la Corte Interamericana sigue teniendo competencia a pesar de que se haya denunciado la Convención. Y obviamente el nivel de intensidad a plenitud total en el sistema interamericano son aquellos solo 20 de 35 estados latinoamericanos que han suscrito la Convención, han reconocido la jurisdicción de la Corte
no ha habido denuncias. Son esencialmente países latinoamericanos. Por eso, el hoy de la Corte Interamericana es que es una Corte latinoamericana de derechos humanos. Esperemos en el mañana sea una Corte interamericana de derechos humanos. El día de hoy, hasta el día de hoy, la Corte ha resuelto 201 casos, solamente, casos contenciosos. 22 opiniones consultivas, muchas medidas provisionales y supervisiones de cumplimiento de sentencias. O sea, la Corte Interamericana tiene 4 competencias. La primera, la más importante, es conocer de casos contenciosos de demandas individuales. Una vez que se han agotado las instancias nacionales, dentro de los 6 meses siguientes se puede presentar una queja ante la Comisión Interamericana. Primera gran diferencia con el Tribunal Europeo: no hay acceso directo a la Corte Interamericana que está en San José de Costa Rica. En Europa se dictan más de 1000 sentencias al año. La Corte Interamericana dicta entre 14 y 16, 18 sentencias al año. El Tribunal de Estrasburgo se integra por 47 jueces, uno por cada estado parte. Todos los estados están sometidos a la jurisdicción de Estrasburgo. La Corte Interamericana solamente los habitantes de 20 de 35 estados. Los jueces de Estrasburgo radican en Estrasburgo. Los jueces de la Corte Interamericana radicamos en nuestros países y nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Por eso estoy aquí.